Mateo capítulo 28 y vamos a estar leyendo los primeros 6 versos de este capítulo y el verso 6 va a ser la base de nuestra enseñanza. Dice el verso 1 de Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y escucha el verso 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé. Y escucha lo que él sabía: porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Mire esto, por favor, antes de leer el verso 6. Cuando hay una persona con temor, lo primero que Dios quita de esa persona cuando busca a Dios sinceramente es ese miedo. No hay mayor temor que pueda vencer la paz que Dios te ofrece. Y una de las cosas que a la humanidad mueve mucho es el temor, es el miedo. Y cuando llegó este ángel, que en otras escrituras lo describe como el mismo Señor, les dice: no teman. Había unos soldados romanos, los cuales aparentemente eran muy valientes porque eran soldados. Ellos fueron a la milicia, ellos fueron entrenados para matar gente, ellos fueron entrenados para luchar, para pelear en guerra. Pero cuando vieron al Señor, dice que se quedaron como muertos. Pero cuando una persona busca a Dios y Dios se le revela, lo primero que le quita de su corazón es el temor. No importa cuál sea tu miedo en este momento, iglesia. Hoy Dios te está diciendo: ningún temor puede con la paz que yo te puedo dar. No hay temor para los que creen en el Señor, porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya, Jesús. En el verso 6, que es la base que quiero decirte acá, dice lo siguiente: no está aquí, pues ha resucitado como él lo había dicho. Pero me agrada una versión que dice: Jesús no está aquí, pues él resucitó como lo prometió. Aleluya, Señor. Y hoy estamos aquí porque estamos celebrando que Jesús resucitó de entre los muertos. Y en la resurrección, hermanos, hay un poder grandioso que Dios nos quiere revelar. Por eso esta tarde he titulado el mensaje: el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Hace algunos años atrás, o para ser un poquito más exacto, en el año 2020, ¿lo recuerda ese año? ¿Cuántos recuerdan el 2020? ¿Qué estaba haciendo a principios del 2020? ¿Se recuerda? Tenía planes, tenía sueños, tenía proyectos. En el año 2020, alrededor o mejor dicho, a finales de marzo y a principios de abril, de hecho nosotros estábamos esperando a nuestro bebé en el hospital, a Benjo, hoy por ahí está, ya se durmió. Alrededor de finales de marzo y a principios de abril, el mundo entero sufrió una enfermedad llamada el COVID-19. ¿Alguien de acá se acuerda de eso? ¿Sí? Bueno, el mundo entero sufrió esta enfermedad o este virus
que se expandió por todo el mundo, por todas las naciones, que fue declarado como una pandemia, o sea, una pandemia mundial. Y este virus provocaba un sentimiento en las personas. ¿Cuál era? Temor. Teníamos miedo a ser contagiados por esta enfermedad. Se hablaron muchas cosas atrás de ello y ahora se están descubriendo muchas verdades, pero ese no es el punto. Pero se tenía mucho miedo de ser contagiados por el virus. Pero había un mayor temor que traía ese virus. ¿Cuál era? Morir por el virus. Y en la historia de la humanidad, pensando en esto, en la historia de la humanidad, uno de los mayores temores que el ser humano ha vivido es a la muerte. Si tú le preguntas a las personas, ¿cuál es tu mayor temor? No te van a decir ninguna otra cosa, o la mayor de las personas te van a decir, tengo miedo a morir. El segundo gran mayor, ¿sabes cuál es? A la suegra. No se crea. No se crea. Es que se lo veo tan serio que me da miedo, hermano. Ay, Señor Jesús, contrólame, por favor. El mayor temor, ya habló la suegra, ¿verdad? El mayor temor que la humanidad enfrenta es el temor a la muerte. Y dentro del cuerpo de Cristo también hay cristianos que tienen miedo a morir. Y si tú eres una de estas personas que aún tiene miedo a la muerte, quiero que escuches esta verdad. Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Cristo venció la muerte. Y por eso hoy estamos aquí celebrando que Él venció la muerte. En Juan capítulo 11, en el verso 25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice el Señor, vivirá. Aleluya. En Cristo, iglesia, la muerte no tiene poder, porque Jesús la ha vencido a través de la resurrección. No hay muerte que pueda detener al Dios vivo y poderoso. El apóstol Pablo decía dos declaraciones muy poderosas acerca de esto. Y si gustas ir en tu escritura en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 54 al verso 55, el apóstol Pablo da dos declaraciones poderosas acerca cómo Jesús venció la muerte. Dice la escritura, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, dice Pablo, la muerte es devorada en victoria. Aleluya, Señor. Y luego él hace una pregunta, él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Escuche, la muerte no pudo detener a nuestro Dios vivo. Aleluya, Señor. Por eso hoy, iglesia, hemos venido acá no para pasar un tiempo chévere entre hermanos. Hemos venido acá para celebrar que nuestro Rey, que nuestro Redentor, que nuestro Salvador, eso es porque Él venció la muerte, como Él lo dijo. Él lo dijo, Él lo estableció y así fue hecho. La muerte no pudo detenerlo. Pablo nuevamente escribe a los de Filipo. En Filipenses capítulo 1, en el verso 21, dice el apóstol Pablo, escucha estas palabras, porque yo lo he escuchado muchas veces, pero ahora en este momento de resurrección tiene más sentido en mi vida. Dice el apóstol, porque para mí el vivir, ¿qué es? Cristo. Pero él después dice,
Y el morir, escucha las palabras de Pablo. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pablo sabía que la muerte no era el fin de su victoria. Te lo voy a volver a repetir. Pablo sabía que la muerte no era el fin de su victoria, sino que era la recompensa de vivir en Cristo. Cuando tú vives para Él, cuando tú vives para el Señor, cuando tú le entregas lo que eres a Él, la muerte no es una pérdida, es una recompensa. Es una recompensa para los que viven en el Señor. Escuche, donde otros ven pérdida por la muerte. La muerte es triste, ¿verdad? Es triste la muerte. Nos duele perder a seres queridos. Cuando perdemos a un ser amado nos duele, porque duele la muerte. Y en la carne nos pone tristes, nos da nostalgia, ¿verdad? Ya no lo vamos a ver, lo vamos a extrañar, dependiendo, ¿verdad? El ser amado, ser querido que era en tu vida. Duele en realidad. No estoy acá para decir, no nos duele la muerte. No, claro que duele, porque somos carne, iglesia. Y mientras estemos en este cuerpo, nos va a doler muchas cosas que el mundo nos va a traer, y una de ellas es la muerte. Claro que la muerte duele, pero lo que quiero decirte es que la muerte no es el fin de tu victoria, sino que es la recompensa de vivir en Cristo. Cuando otros ven pérdida en la muerte, el poder de la resurrección ve ganancia. ¿Qué es lo que me da el poder de la resurrección? Me da ganancia. Porque por fin voy a estar donde me está esperando las recompensas con el Señor. Por fin voy a estar con mi Creador. Por fin voy a llegar a mi verdadero hogar, que es con mi Señor Jesucristo. Aun cuando otros ven pérdida, Dios mira ganancia. Dios mira ganancia para los que han creído en Él. El ángel les dijo a las mujeres: Jesús no está aquí, pues ha resucitado como lo ha dicho. Quiero que me acompañes a Romanos, allí en tu escritura. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 8. Y nuevamente el apóstol Pablo nos habla de tres relaciones acerca de la resurrección. Pablo nos describe el poder de la resurrección, así que quiero compartirte rápidamente tres cositas puntuales, tres verdades, tres hechos que la resurrección atrae. Romanos 8, en el verso 31 al 34, dice el verso 31, hace una pregunta Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Y quiero que tome sentido cada palabra que Pablo hace. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es contigo, ¿quién podrá hacerte frente a ti? Nadie. Si Dios es contigo, nadie te puede hacer frente. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y escuche la pregunta de Pablo. Y estas preguntas son preguntas irónicas, hermano. Son preguntas irónicas. Lo vuelvo a repetir, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta Pablo: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabes cuál es el problema de no obtener lo que queremos? Que lo queremos sin Él. Dice la Escritura: si dio a su Hijo. Le pregunto, ¿qué es más valioso para Dios? ¿Su Hijo o tu pan diario? ¿Qué crees que es más valioso para Dios darte? ¿Su Hijo o tu pan diario? ¿Quién nos salva?
¿El pan diario o el hijo? Entonces, ¿qué es más valioso para Dios? Es el hijo. Y si Dios ya nos dio al hijo, dice Pablo, ¿no nos dará todo lo demás, pero con él? Entonces, iglesia, aquí hay una verdad que tenemos que aprender. Si yo necesito algo que Dios tiene para mí, primero que tengo que tener lo que Dios me ha enviado a mí, que es a su hijo. Pero si yo hago a su hijo a un lado y quiero solamente lo que a mí me agrada, entonces difícilmente lo voy a poder lograr conforme el Señor quiere que lo logre. Siguiente verso, verso 33. Dice Pablo nuevamente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. No sé, es como que Pablo a veces me causa un poco de simpatía, porque Pablo sabía el poder de Jesús. Y sabiendo este poder, Pablo hacía este tipo de preguntas como diciendo, esto es por demás, pero lo tengo que preguntar. Dice él, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice Pablo, Dios es el que justifica. Aleluya, Jesús. Y en el verso 34, que es donde vamos a sacar estos tres verdades que Pablo nos habla de la resurrección, Pablo nuevamente comienza con una pregunta. Y Pablo dice, ¿quién es el que los condenará? Llega Pablo nuevamente y dice, a ver, ¿quién dicen ustedes que los va a condenar? ¿Quién? Me imagino, ¿verdad?, que estaban ahí algunos de sus discípulos. Y dice, ¿aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Estás viviendo para Él? Sí. ¿Estás sometido a su voluntad? Sí. Entonces, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te puede condenar? Si tú estás viviendo para el Señor, ¿quién te puede condenar? Dice Pablo. Y entonces Pablo comienza a describir lo que hoy estamos celebrando. Escucha lo que dice. Cristo es el que murió, más aún el que también ¿qué? Resucitó, el que además no solamente resucitó, sino que además, ¿dónde está? A la diestra de Dios. Y hasta ahí estaría bien, ¿no? Pero dice Pablo, además de eso, el que también intercede por nosotros. Escribe esto, por favor. El poder de la resurrección, lo primero que nos ofrece, según este verso, es vida eterna. Pablo dice, Cristo, sí, Él fue el que murió, pero ¿sabes algo? Él también fue el que resucitó. Jesús venció a la muerte, escuche, con el propósito de darnos una esperanza viva a través de su resurrección. Cuando Cristo va a la cruz y muere allí en el Gólgota y es llevado a ese sepulcro, y al tercer día, como un domingo como hoy, Jesús resucita de entre los muertos, había un propósito en esa resurrección para ti y para mí. Y era que nos ofrecía una esperanza no muerta, una esperanza viva. A veces estamos esperanzados en esperanzas muertas. Y la esperanza que Dios te ofrece a través de Jesús, escúchame, es una esperanza viva. No la rechaces más, recíbela, abrázala, ve con ella. Pedro, en Primera de Pedro, si es tan amable en su Biblia, vaya rápido conmigo. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3 y 5, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, escuche, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y escuche, esto está precioso, para una herencia incorruptible,
incontaminada, inmarcesible. Cuando escuché la palabra inmarcesible, me fue inevitable poder estudiar de esa palabra. Incorruptible, entiendo que vamos a ser transformados y que ya no va a haber más pecado. Lo entiendo, que no se corrompe, no se va a vender. Eso es incorruptible. La otra palabra de incontaminable, también entiendo esa palabra. Pero cuando escuché inmarcesible, dije, momento, hay una herencia que es incorruptible, que es incontaminada, pero también que es inmarcesible. Dije, espérate, aquí hay algo bueno. No quiere decir que las otras dos no sean buenas, pero me llamó la atención inmarcesible. Entonces me puse a picar ahí el libro. ¿Qué significaba inmarcesible? Inmarcesible es sencillo. Dice que significa que no se marchita. ¿A cuántas de acá mujeres les gustan las flores reales, no fake? Reales. ¿Cuántos de ustedes les gustan las flores? A ver, ¿puedo ver su mano? ¿Puedo ver su mano? ¿Puedo ver su mano? Creo que la mayoría, ¿verdad? Pida flores hoy, no cuando muera. Pida flores hoy. Hoy pida flores. Quiero que por un momento vaya a su historia y recuerde una flor con la cual su esposo, su pareja le haya conquistado, o mejor no conquistado, sino que le haya llamado la atención, que usted tenga ese recuerdo. O un hijo, me acuerdo, le regalaba flores a mi mamá, o un hijo, y la vez pasada me hizo llorar porque sacó un librito y estaba ahí la flor. Pero recuerde eso. Perdón. Recuerde eso, una flor que usted que recuerde y que diga, me acuerdo de él por esta flor. Imagínese que esa flor no se marchitara, que esa flor siempre estuviera ahí viva. Cuando dice Pablo que Dios nos da una esperanza viva, cuando dice Pablo que Él nos da una herencia, dice que es una herencia que no se marchita. Es una herencia que no pierde el valor. Es una herencia que no se devalúa. Es decir, que la herencia en Cristo Jesús a través de la resurrección no pierde su valor, no importando tu comportamiento. Y a lo mejor esto a veces me mete en problemas por decirlo así. Porque es su herencia. No es lo que yo decidí que me diera, es lo que Él quiso darme. Esa es una herencia. No importando tu comportamiento, esa herencia no se marchita. Pero continuamos leyendo el verso porque se pone más interesante. Dice, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios. Y aquí está la clave, mediante la fe. Si yo quiero que esa herencia no se marchite, sea viva en mí, yo tengo que aprender a mantener mi fe en el Señor, seguir creyendo en Él. Y la fe te va a llevar a un comportamiento que le agrada a Dios. Dice, por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada el tiempo postrero. Mire esto, por favor. La resurrección de Jesús abrió un camino para una esperanza viva, para una herencia, para una salvación. En otras palabras, la resurrección abrió el camino para alcanzar vida eterna. Hoy el Señor, iglesia, te ofrece vida eterna a través del poder de la resurrección. Y si hoy estás acá, no es por casualidad. No es una casualidad que tú hoy estés aquí. Es porque el Señor te trajo para escuchar el mensaje de salvación. Te trajo para escuchar el mensaje de arrepentimiento. Te trajo para escuchar el mensaje de conciliación con Él. Jesús es el Hijo de Dios. Él venció la muerte.
Y dice la Escritura que resucitó al tercer día. Y gracias a su resurrección, hoy te ofrece vida y vida en abundancia. Entonces, número 1, el poder de la resurrección me da vida eterna. Vamos a avanzar. Número 2, ¿qué me ofrece el poder de la resurrección? Y aquí habla más acerca de Jesús. El poder de la resurrección me habla de una posición de autoridad. Nuevamente volvamos a Romanos capítulo 8 en el verso 34. Dice lo siguiente: el que además está a la diestra de Dios. Cuando Cristo, hermanos, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Jesús subió al Padre y tomó una posición de autoridad, una posición de poder. Cuando Él muere, recuerda que resucita, se le presenta a sus discípulos, va con sus discípulos y les empieza a hablar y les empieza a decir de todos los planes y todos los proyectos que ahora va a ser la iglesia, porque después de que Cristo muere y resucita y sube al cielo, entonces ahora es la iglesia la que se está hablando. Entonces Jesús le está hablando a sus discípulos y les da algunas instrucciones. Pero después que terminan las instrucciones, ¿qué pasa? Dice la Escritura que Jesús es levantado al cielo. Cuando Jesús resucitó, Jesús fue levantado al cielo para tomar un lugar de poder y de autoridad. Filipenses en el capítulo 2, de Filipenses, en el verso 9 y en el verso 11, dice lo siguiente: por lo tanto, escuche esto, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Wow. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Jesús es exaltado a lo más alto por el Padre. Jesús está a la diestra de Dios Padre en este momento. Jesús está a la diestra de Dios Padre, y escúchame porque esto retó mi vida. Desde ese lugar de poder, desde ese lugar de autoridad, hoy Jesús nos pregunta: ¿habrá algo imposible para mí? Desde ese lugar, a la diestra del Padre, hoy Jesús te hace esta pregunta personal: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para el Señor? No, no hay nada que nuestro Señor resucitado pueda hacer a favor de los que creen. Escúchame, me voy a meter un poquito en esto. Hay enfermedades que han cauterizado tanto nuestro entendimiento que las hemos abrazado creyendo que Jesús no tiene el poder para sanarlas. Pero ahora estoy leyendo en la Escritura que Cristo resucitado subió a la diestra del Padre, y desde ese poder de autoridad, desde ese lugar de poder, no hay nada imposible para los que creen. Dios puede hacer lo imposible posible, pero nos toca a nosotros hacer algo: confiar en el que lo puede hacer. Confiar en el que lo puede hacer. El Señor está a la diestra del Padre. Mateo capítulo 28. Dice en Mateo 28, Jesús, cuando resucitó, mira a sus discípulos
Y Jesús les dice estas palabras. El Jesús resucitado les dice: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, a Jesús que le estabas cantando hace rato, que estaba levantando las manos, que le estabas adorando, Él dice: toda autoridad en los cielos y en la tierra me es dada, me es otorgada. Ese Cristo resucitado al cual creemos tiene todo el poder que nosotros podamos imaginar. Por eso la Escritura dice que Él es omnipotente, porque todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Y hoy el Señor realmente quiere sacudirnos para que nosotros realmente pongamos la fe en el Señor Jesucristo. Jesús está a la diestra del Padre con un propósito. ¿Sabe cuál es? Interceder por ti, interceder por mí. Nuevamente vamos a Romanos capítulo 8. En el verso 34, Pablo una vez más habla estas palabras. Pablo dice: el que también intercede por nosotros. Y mire esto, cuando Pablo comienza a escribir el verso 34, él dice que Jesús resucitó de los muertos. Entonces tenemos a un Cristo resucitado. Después Pablo dice: y ese Cristo resucitado no solamente salió de la tumba y murió al tiempo, no. Dice: ese Cristo resucitado fue llevado al cielo para estar a la diestra del Padre, estar al lado del Padre, estar en el lugar más alto de honor que pueda existir. Y Pablo concluye este verso diciendo: pero no solamente está allí por estar, sino que Jesús está a la diestra del Padre, pero está para interceder por ustedes. Y no sé si usted entiende la palabra intercesión en este sentido. Interceder por alguien es no dejarte a ti hacer lo que te corresponde hacer. Te lo vuelvo a repetir. Interceder por alguien es no dejarte a ti hacer lo que te corresponde hacer. Usted ha escuchado a veces, bueno, a lo mejor como papá, todavía no nos toca vivir esos tiempos, espero que no. Pero usted como papá, a lo mejor papás mayores que están acá, usted que a veces cuando su hijo hace algo, rompe alguna ley o le va a sacar la licencia de conducir y los muchachos tienen que hacer un cierto test, un cierto test de manejo, tienen que hacer un cierto test de estudio, qué sé yo, ¿verdad? ¿Y qué dicen los papás? Yo intercedo por él, no lo hagan, yo intercedo por él. Y el papá se hace responsable de que el muchacho va a manejar con seguridad, pero si llega a pasar algo, el muchacho no va a pagar. ¿Quién va a pagar? El papá, porque dice: yo voy a interceder por él. Entonces, cuando Pablo está hablando de que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, esto me llamó la atención, porque el viernes pasado estábamos aprendiendo que Jesús dijo tetelestai, recuerda, tetelestai, y tetelestai, que es una palabra griega, dice que significa consumado es. Está pagada la deuda, ya no debes nada. Es diciéndome el Señor Jesús: Mario, tú ya no debes nada. Tú tenías que pagar, era tu responsabilidad pagar, pero yo fui a ese madero, a esa cruz, para interceder por ti, para que tú ya no pagues lo que te correspondía pagar. Entonces Jesús en el madero dice: consumado es.
Pero cuando Jesús resucita y está a la diestra del Padre, la palabra interceder en esto, ¿sabes qué significa en el griego? Significa está pagada tu cuenta. O sea que Jesús en la cruz, cuando Él murió, Él dijo: Visa, ya no tienes que pagar nada, ya pagué por ti. Entonces Visa, eso lo conmueve y dice: oh, wow, Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario. Pero pues yo ni se lo pedí. Y Visa continúa su vida, tal vez no agradando al Señor, pero el Señor no se queda ahí. El Señor sube al cielo, está a la diestra del Padre y le dice: Visa, estoy aquí a la diestra del Padre y sigo intercediendo por ti. Es decir, sigo pagando la cuenta por ti, para que el día que tú quieras tomar lo que ya he pagado, lo puedas recibir libremente. Ese es el poder de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, Él pagó todo, iglesia. Él pagó todo. Él venció lo que yo nunca podría vencer, que es la muerte. Él venció el temor que en el 2020 comenzó a esparcirse por todo el mundo. Él ya lo había vencido. Él venció lo que tal vez nos causa temor. Él ya lo venció. Y un día como hoy Él resucitó para decirnos: si yo he vencido la muerte, que es lo que tanto te da miedo, aparte de la suegra, dice el Señor, ¿qué no podré vencer por ti? El mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección van ligados, porque en la cruz Él pagó, pero en la resurrección Él sigue pagando. Y no porque no lo haya consumido en la cruz, no se confunda. Él ya lo hizo todo. Pero como un buen padre, Él sigue intercediendo por ti. Sigue intercediendo por ti. Tal vez como papá has intercedido muchas veces por tu hijo o por tu hija. Pero ¿sabes algo? Sus errores no dejan que tú un día te despiertes y diga: este error ya no hace que sea su padre. Tú sigues siendo su padre. Con errores o sin errores, tú sigues siendo su padre. Y como padre, sigues intercediendo, 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 intercediendo por él. A veces me pregunto, si un día Jesús se cansara de interceder, ¿dónde estaríamos hoy tú y yo? Si un día el Señor dice: ¿sabes qué, Mario? Ya no voy a interceder por ti. Creo que yo ya no estuviera acá, hermanos. Pero gracias que Él sigue intercediendo por mí, hoy puedo decirte que hay poder en la resurrección de Cristo. Y puedo decirte que servimos a un Dios vivo, a un Dios que vive y reina por siempre. Él no solamente es un intercesor, Él también es un abogado y Él es un mediador. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijos míos,
estas cosas les escribo para que no pequen más. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, dice: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, y escucha, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que venció la muerte al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, reinando, gobernando sobre las alturas por su iglesia y para su iglesia. Hermanos, Cristo vive. Él no está muerto, Él vive y reina por siempre. Y escúchame por favor, Jesús está intercediendo por ti, está intercediendo por tu familia, está intercediendo por tu matrimonio, está intercediendo por tus hijos, está intercediendo, escúchame, por tu salud, está intercediendo por tu alma. Jesús no se ha cansado de interceder. Él sigue intercediendo por nosotros. Él está allí a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. El poder de la resurrección nos revela al Dios